Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra cita mensual con las conferencias, los encuentros que se realizan en el marco de Cátedra UNESCO. La verdad que hoy es un placer presentar a Juan María Songel, que es profesor titular, doctor arquitecto, compañero del Departamento de Composición aquí de la ETSA, en el campus de la UPV. Y bueno, ha sido además profesor mío cuando estaba haciendo un periodo de intercambio hace ya unos años aquí en la Politécnica, justo en la Escuela de Caminos, porque Juan María trabaja y imparte clases en esa escuela, en una asignatura, la verdad que muy fascinante, arte estética de la ingeniería civil. Y bueno, creo que es un perfil que encaja con las líneas de investigación de Cátedra UNESCO, porque realmente, lo veremos hoy en la presentación que hará relativa a Frei Otto, el tema de la estética, de la historia, de la ingeniería civil, esos lazos que a veces encontramos, ¿no?, en ambas profesiones, la de ingeniero, de arquitecto, esos puntos en común, estos lindes, ¿no?, que hay entre estas disciplinas y estas profesiones son, yo creo, temas interesantes. Hoy tendremos la ocasión de verlos directamente de su mano, de su investigación, y pues creo que casi más fácil si le paso palabra y podéis así pues conocer más aspectos, algunos yo creo especialmente peculiares, interesantes, vinculados a Frei Otto y ese afán en buscar inspiraciones y de alguna manera lógicas, ¿no?, dentro de la naturaleza para realizar estructuras. Paso palabra a Juan María y, como siempre, recuerdo también a los alumnos de RAM que están hoy aquí con nosotros de recordar de pasar luego al final las firmas, ¿vale? No me detengo más. Juan María, todo para ti. Muy bien, Valentina, muchas gracias por tu amable presentación y bienvenidos. Un saludo a todos. Es un placer estar aquí en esta serie de conferencias dentro del marco de la Cátedra UNESCO en las que se intenta encontrar enseñanzas de la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, cara a la aplicación a la arquitectura contemporánea, ¿no?, dentro de ese marco, ese contexto de sostenibilidad, de mayor racionalidad en la arquitectura en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Bien, hoy os hablo de Frei Otto, un arquitecto que en las generaciones actuales, no sé, si os preguntara ahora a vosotros, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar alguna vez de Frei Otto? No sé cuántas manos me encontraría levantadas, pero me imagino que no muchas, porque no es un arquitecto que aparezca con frecuencia en las historias de la arquitectura moderna o las historias de la arquitectura contemporánea, o del que se hable incluso en asignaturas de la carrera. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de Frei Otto en alguna asignatura. Sí. ¿En qué asignatura? Bueno, es verdad, en algunas de las que impartimos en el departamento. Bien, lo cierto es que es curioso porque es un arquitecto que podríamos decir, sabéis que recibió el premio Pritzker de arquitectura en el 2015, ya in extremis, porque se lo habían concedido en enero de ese año, pero hasta marzo no lo tenían que anunciar. Él falleció el 9 de marzo, 2 semanas antes del día en el que tenían que anunciarlo oficialmente, y tuvieron que anunciarlo rápidamente al día siguiente de su fallecimiento para que no se pasara la noticia. Es significativo este acontecimiento porque da a entender cómo un premio tan prestigioso como el Pritzker
que premia las trayectorias de arquitectos, trayectorias de toda una vida, que presuntamente tienen que ser grandes aportaciones a la arquitectura. En el caso de Fra Giotto, fijaos, fue el año en el que cumplía los 90 años y no antes, cuando se lo concedieron. Esto es muy significativo y da a entender también bastante de la figura de Fra Giotto, porque se trata de un arquitecto que no ha estado presente o sea, no es, digamos, el perfil típico, clásico de divo o de gran estrella de la arquitectura que tiene una gran repercusión en los medios, etcétera. No ha sido este su perfil. Él ha sido un arquitecto que más bien ha influido en la arquitectura y mucho en diferentes generaciones. Uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en Alemania y podríamos decir también en el mundo. Ha influido, pero de una forma como más callada, ¿no? Como menos mediática. Él fundó un instituto, ahora iremos viendo en las imágenes diferentes ejemplos de sus aportaciones, un instituto en la Universidad de Stuttgart donde realizó la mayor parte de sus investigaciones con un grupo de profesores de diferentes campos. La interdisciplinaridad fue una de sus, digamos, facetas que más sobresalieron. Él colaboró con diferentes arquitectos. De hecho, es difícil encontrar una obra en la que él sea el único arquitecto. Él ha sido, en definitiva, una fuente de inspiración con sus aportaciones, sus trabajos, sus experimentos, para muchos arquitectos y, debemos decir también, para muchos ingenieros civiles y de estructuras del siglo XX. Ya de pequeño era un chico inquieto, un chico con un perfil, podríamos decir, de inventor. Mucha gente, cuando se refiere a Fra Giotto, pues no saben si es arquitecto, si es ingeniero, si calificarlo de inventor, incluso de filósofo o de poeta, ¿no? En algunos casos. Lo cierto es que de pequeño tuvo esa inquietud, ¿no?, de ir conociendo y observando en su entorno más inmediato los objetos, la naturaleza, y relacionar cosas, elementos, formas, materiales de distintos campos. Una de sus aficiones fue el vuelo sin motor, el vuelo ligero, y de hecho esto, bueno, él consiguió también el título de piloto de vuelo ligero, y esto pues fue una de las causas por las que cuando cumplió los 18 años, en el año 1943, Alemania todavía sumida en la Segunda Guerra Mundial, pues fue llamado forzosamente a filas y los 2 últimos años de la guerra estuvo como piloto en el ejército alemán. Esta es una experiencia que él también relata, ¿no?, al ver a las ciudades alemanas ardiendo por los bombardeos, bueno, como algo realmente duro y fuerte para él, ¿no? Después de acabada la guerra, estuvo 2 años en un campo de prisioneros en Chartres, en Francia, y esa experiencia también fue muy importante para él. Podéis imaginaros un entorno con gran escasez de medios, con necesidad de reconstruir muchas infraestructuras, y él, que había iniciado ya algo de sus estudios de arquitectura, pues se convirtió en el arquitecto del campo de concentración, campo de prisioneros. Y allí empezó bueno, hay que decir también que él era hijo y nieto de escultores, y eso también es importante como experiencia, porque en el taller de su padre, de su abuelo, empezó a
experimentar con materiales y ver de primera mano fenómenos físicos, experimentar con formas, con diferentes materiales. Él habla, por ejemplo, de los experimentos que hacían su padre o su abuelo con telas empapadas en escayola, colgadas y después secadas y invertidas, ¿no? Un poco a la Gaudí, pero sin conocer a Gaudí todavía, ¿no? Entonces, toda esa experiencia es importante, ¿no?, tenerla en cuenta para ver un poco cómo va llegando a ese perfil de arquitecto que vamos a ver. Como os decía, esta experiencia en el campo de prisioneros, la necesidad de construir, por ejemplo, puentes con vigas o con raíles de ferrocarril destruidos, buscando la manera óptima de resistir el máximo con el mínimo de material. Esa ha sido, digamos, una búsqueda que le ha impulsado a él durante gran parte de su vida, el conseguir el máximo con lo mínimo. Las estructuras ligeras, la construcción ligera. Aquí lo vemos en esta imagen en su taller, en el taller de su casa, donde él vivía en las afueras de Stuttgart, con una maqueta de lo que es un arco multiarticulado. Él hablaba de su profesor de estructuras. Él estudió en arquitectura después de acabado este periodo de internamiento en el campo de prisioneros a partir del 47. Estudió arquitectura en Berlín y el profesor suyo de estructuras le hablaba de que un arco con con más de tres articulaciones, ya era inestable. Él, habiendo visto también las ruinas de la guerra, estructuras históricas con arcos con más de una fisura, más de 3 fisuras incluso, intuía que podía ser, que habría la posibilidad de construir un arco con más de 3 articulaciones. Y de hecho aquí lo tenemos, ¿no? En esta imagen veis que cada una de las piezas o dovelas del arco tienen unas superficies convexas, de manera que solo hay un punto de contacto entre ellas y de manera que los esfuerzos se transmiten a través de ese punto de contacto. Ese arco multiarticulado, con la mano se puede cambiar de directriz, de manera que podemos tener diferentes formas de arcos cambiando la directriz con la mano y dándole formas y perfiles muy diferentes. Después lo veremos en una de las imágenes. Este es la portada de una exposición que se realizó ya el año que él cumplía los 80 años. Esto de celebrar los aniversarios es muy alemán, muy inglés. Con una exposición que intentaba recoger toda su obra, ¿no? Esta exposición, que fue en Múnich, en la portada presentaba ya una de sus aportaciones, ¿no?, sus invenciones dentro del campo de las estructuras, que son las estructuras plegables, las estructuras convertibles. Como os decía, el principio de la construcción ligera fue uno de sus, digamos, objetivos o principios fundamentales para, digamos, que caracterizarían toda su trayectoria, ¿no?, toda su carrera. Esto entronca con algo que es muy propio de la arquitectura moderna y también con la trayectoria de los ingenieros civiles, la trayectoria que se inició a finales ya del siglo XVIII, con la fundación de la Escuela Politécnica, con la fundación de la Escuela de Pont-et-Chaussée, con Jean-Rodolphe Perronnet, con esta búsqueda de la racionalización característica de la Ilustración, que iba a revisar las maneras, por ejemplo, de construir puentes de piedra
intentando encontrar nuevas maneras, nuevos procedimientos de construcción para que con mucho menos cantidad de material se pudiera conseguir luces mayores y mejor respuesta resistente. Esto que fue ya desde los tiempos iniciales de la fundación de estas primeras instituciones donde se formaron los ingenieros civiles, una característica que desarrollaron dentro de esa tradición de los ingenieros incorporando materiales nuevos, ¿no?, como el hierro fundido, el hierro forjado, el acero y después el hormigón armado, buscando cada vez estructuras cada vez más ligeras. Esto que después fue incorporado al campo de la arquitectura y que fue uno de los, digamos, elementos distintivos de la arquitectura moderna, es decir, la ligereza, pues esto es algo con lo que entronca, con lo que enlaza esta trayectoria de Fra Giotto. ¿Qué son estructuras ligeras? Pues fijaos, aquí os traigo las citas de un ingeniero, uno de estos ingenieros, el ingeniero francés Robert Léricollet, que impartió docencia en Estados Unidos, en la misma universidad donde estaba Louis Kahn, en Pensilvania. Él también asumía esa trayectoria de conseguir la máxima ligereza, y para él el ideal, fijaos, cuando hablamos de cubrir vanos, cubrir espacios con grandes luces, cubrir luces mayores con los puentes, por ejemplo, él hablaba de conseguir el ideal, que es imposible, ¿no?, pero ese sería el final, digamos, de la asíntota, luces infinitas con peso cero, peso nulo. Ese es el objetivo, ¿no?, al que tendría que llegar toda esa trayectoria, ¿no?, esa tradición de las estructuras ligeras. Y él habla también de las estructuras ligeras, fijaos, como dice, el arte de la estructura es cómo y dónde colocar los huecos que es lo inmaterial. Construir con huecos, utilizar cosas huecas que no tengan peso, también es otra utopía. Fra Giotto se refiere a la estructura ligera como la construcción, el modo de construir con un consumo mínimo de medios. Consumo mínimo de medios entendiendo medios materiales, energéticos y económicos. Y esto lo dice a finales de los años 50, principios de los años 60, cuando no se hablaba todavía de sostenibilidad, cuando el ahorro energético y todas estas cuestiones todavía no estaban en el candelero. Y por otro lado está, y ya esto entronca también con el ciclo de estas conferencias, ¿no?, de la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, las formas inspiradas en la naturaleza. Él habla de las estructuras naturales, es decir, de las estructuras de los objetos que ha desarrollado la propia naturaleza, la naturaleza inanimada, la naturaleza animada, la naturaleza muerta, también enlazándolo con los objetos de la tecnología desarrollada por los animales y los objetos desarrollados por la tecnología del hombre. Y al mismo tiempo también relaciona los objetos del arte. Fijaos, en todo este ámbito tan amplio de objetos que podemos encontrarnos, aquí tendríamos pues desde el propio universo, desde una montaña, desde una telaraña, desde una tienda de unas tribus nómadas, tendríamos infinidad de objetos. Entonces, él identifica como estructuras naturales, fijaos lo que dice aquí, como la forma de una estructura que con la menor cantidad de material transporta, estamos hablando de estructuras, los esfuerzos que recibe a los puntos de reacción o de apoyo. Conseguir resistir el máximo con el mínimo de material. Y otra cosa también muy interesante que viene después. Estructuras naturales son sistemas estructurales cuya construcción
no deriva de procesos planificados, sino que surge a partir de procesos de autoformación o autoorganización. ¿Qué es esto? Esto que suena así bastante raro, porque una estructura siempre se planifica, siempre hay que calcularla, hay que controlar bien y dimensionar, cuantificar tensiones, deformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de estructuras naturales y entonces él se está refiriendo a que muchas veces, como las estructuras naturales, estas estructuras, por ejemplo, que os decía antes, ¿no? las telas de araña, las películas de jabón, las burbujas, surgen como consecuencia de procesos naturales de autogeneración de la forma. La forma de una serie de burbujas de jabón no viene diseñada o impuesta, viene generada como consecuencia de la ley de las tensiones superficiales de las películas de jabón. Es decir, de la necesidad de desarrollar un conjunto de superficies mínimas. Lo mismo cuando tenemos una cadena colgada de los extremos. La forma que adopta la cadena no la ha planificado nadie, la adopta la cadena por sí sola, es un proceso físico de autogeneración de la forma, teniendo en cuenta que la cadena solo resiste y muy bien a tracción, pero nada a compresión. Entonces la cadena va buscando ella por sí sola la forma más adecuada para trabajar a lo que ella sabe trabajar, que es atracción. Entonces adopta la forma de una catenaria. Esos son procesos físicos de autogeneración de la forma que Fray Otto identifica con estructuras naturales. Y esto entronca también con otro de los principios que, no sonará seguramente, Matila Gica, ¿no? Este autor de un libro sobre la estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Él habla del principio de la menor acción para el mundo inorgánico y de la economía de la sustancia para el orgánico. Podéis entender la conexión que puede haber, ¿no? La economía de sustancia, lo mismo, conseguir con la mínima sustancia, es decir, una telaraña, una araña con la forma que le da a la tela de araña, la tela de araña al final, midiendo el diámetro y la fuerza que es capaz de resistir, que esto es algo que se hizo en el instituto que fundó Fray Otto, al final resulta que tiene una resistencia proporcionalmente incluso mayor a la que podría tener un cable de acero. Bien, pues este es el contexto donde nos encontramos ya en el Instituto de Estructuras Ligeras de Stuttgart, que funda Fray Otto en los años 60. Él inició su actividad en Berlín y en el año 64, siendo rector de la Universidad de Stuttgart, uno de los grandes ingenieros alemanes del siglo XX, Fritz Leonhardt, que era el titular de una cátedra muy prestigiosa de hormigón en la Universidad de Stuttgart, llama a Fray Otto a esta universidad para que funde allí este instituto. Fritz Leonhardt había conocido ya a Fray Otto porque éste le había llamado para ayudarle en el diseño de algunas estructuras de membranas, que veremos ahora después a continuación. Fijaos la forma misma del instituto. ¿Qué es esto? ¿Qué forma tiene? ¿Con qué material está construido? En el año 67. Bien, os doy una pista. Esto es la estructura de prueba, la estructura de carga, mejor dicho, la estructura que se hizo para hacer la prueba de carga, una estructura a escala natural, a escala 1:1, para el pabellón que diseñó Fray Otto junto con otros arquitectos para el pabellón alemán de la exposición de Montreal del año 1967. Una estructura que en su día, en aquel año 67, pues realmente impactó mucho porque se trataba de unos materiales y unas formas nada habituales. Fijaos, se trata de una estructura traccionada, formada por una red de cables. Estas estructuras traccionadas, lo vamos a ver después a continuación, fueron objeto de interés de Fray Otto porque, de alguna manera, resolvían un problema para cubrir grandes luces
que planteaban las estructuras comprimidas, aunque fueran delgadas, por ejemplo, las estructuras laminares de hormigón armado, estructuras delgadas que, por ejemplo, Torroja diseñó. Son estructuras muy esbeltas, muy delgadas, pero con una larga directriz, ¿no? Entonces, al ser muy esbeltas, significa que el peligro del pandeo aparece con facilidad. Es un elemento que hay que resolver en una estructura comprimida. En una estructura traccionada, ese peligro no existe, desaparece directamente. Bien, aquí tenemos algunos detalles del Instituto de Estructuras Ligeras. Fijaos, aquí vemos un cable que forma un lazo. Este cable está soportado por un mástil, aquí en la parte superior, y tenemos los cables que llegan al anclaje del suelo. Todo el perímetro exterior, como veis, está acristalado, y la forma de toda esta red de cables, aquí vemos los cables, es la de una superficie de doble curvatura, una superficie que está formada por líneas, son los cables traccionados. Hay unos cables principales de borde y otros que son los que forman la red de cables. Hay una parte, por ejemplo aquí, que está construida con material transparente que permite la entrada de luz y que resuelve esta estructura. Bien, este es el lugar del instituto. Aquí hay infinidad de maquetas de todas sus experimentos y sus estructuras. Incluso aparatos que el propio Fray Otto diseñó y desarrolló, como es, por ejemplo, este aparato que estaba pensado para sumergir en una cubeta con un líquido con una solución jabonosa una maqueta de hilos, de manera que al elevarla de esa solución jabonosa se formara una superficie conectando esos hilos, una superficie mínima con esa película jabonosa, y dentro de esta máquina, dentro de esta cámara, hubiera unas condiciones de temperatura y de humedad ambiente necesarias, convenientes para que se mantuviera el máximo tiempo posible esa maqueta de película de jabón, de manera que se pudiera cambiar, mover de posición y fotografiar, hacer diferentes fotografías. Bien, aquí tenemos una imagen con diferentes formas obtenidas con películas de jabón. Fijaos que están obtenidas variando las condiciones de borde, los contornos. Por ejemplo, aquí tenemos contornos rígidos, dos arcos verticales y un círculo horizontal. Entre esos bordes rígidos, ¿qué superficie mínima forma una película de jabón? Aquí la tenemos, una superficie de doble curvatura, anticlástica, es decir, que en cada punto pasan dos familias de curvas, de manera que cada familia tiene el centro en un lado diferente de la superficie. Una familia hacia adentro, la otra hacia afuera. Aquí tenemos, por ejemplo, esta otra con este borde helicoidal, borde rígido. Aquí esta otra que genera una superficie ondulada, de sección ondulada, que está formada por unas crestas y unos valles, es decir, unas aristas que forman unas crestas en estos mástiles más elevados y unos valles en estos mástiles más bajos. Entre unas aristas cóncavas y otras convexas, cóncavas hacia arriba, convexas hacia arriba, se forman de nuevo unas superficies de doble curvatura anticlásticas. ¿Qué importancia tienen estas superficies? Primero, son superficies mínimas. Segundo, el hecho de que sean anticlásticas es
la geometría adecuada para resolver un problema que tienen las estructuras extremadamente ligeras de membranas o de redes de cables, que son la permanencia de forma. Son estructuras que por su peso propio son muy ligeras, pero que por el viento, por ejemplo, deformarían fácilmente, ¿no? Imaginaos el viento que está soplando y tenemos una sábana que está estirada a los bordes. ¿Cómo podemos rigidizar esa sábana? Por la forma, la geometría. La geometría rigidiza, mejora la respuesta resistente también de la sábana, ¿no? Simplemente elevando dos esquinas diagonalmente opuestas y bajando las otras dos, formamos una superficie, un paraboloide hiperbólico, ¿no? Una superficie alableada de doble curvatura que es mucho más rígida que la misma sábana en un plano horizontal estirada por los bordes. Por lo tanto, esa geometría es una geometría muy importante, muy relevante para poder construir con formas duraderas estructuras ligeras, estructuras traccionadas de membrana o de redes de cables. Más experimentos. Esto es una característica de toda la trayectoria de Fra Giotto. Él, ya desde sus años en Berlín, conoció a un biólogo, Helmke, con el que formó un grupo, el grupo Biología y Construcción. Él estaba enormemente fascinado, ¿no?, por las formas que generaban, como decía antes, ¿no?, la propia naturaleza, los animales, las plantas, la naturaleza inanimada. Entonces, fijaos aquí cómo va explorando las formas de, por ejemplo, las burbujas, unas burbujas tridimensionales que vemos aquí, en este ángulo. O las formas que generan, por ejemplo, gotas de aceite en un líquido acuoso. Formas muy diferentes, como veis. Son, de nuevo, como os decía antes, procesos físicos de autogeneración de la forma. Que de entrada dices, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto sirve para algo, para construir algo? Mucha gente le ha atribuido a Fra Giotto esa facilidad o esa capacidad para encontrar formas en la naturaleza que después podrían aplicarse a la construcción. Pero realmente no era eso lo que más le interesaba. La aplicación a la construcción venía como consecuencia, pero no era lo más importante. Él quería, sobre todo, conocer esos procesos físicos de formación, de generación de la forma. Y esto es importante también en el campo de la arquitectura porque le daba una actitud diferente como arquitecto. Es difícil encontrar entre los arquitectos inventores. Es decir, inventores significa personas que sean capaces de pensar en procesos físicos, que sean capaces de generar formas construibles, de pensar en posibilidades que ofrece a la arquitectura otros campos, otros ámbitos distintos de la arquitectura. No estamos acostumbrados, no hemos sido educados ni entrenados a inventar los arquitectos. Sí que hemos sido educados y acostumbrados a crear efectivamente, ¿no?, con unas condiciones dadas, un proyecto que resuelva de la mejor manera, con formas incluso originales muchas veces. Pero la mentalidad del inventor, el inventor que es capaz de aplicar formas, materiales, procesos físicos traídos de otros ámbitos, de la propia naturaleza, ¿no?, en la propia arquitectura, esa mentalidad no es frecuente. Pienso yo, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado la atención de Fra Giotto. Fijaos, esta imagen de la parte superior derecha es un experimento con películas de jabón. Él utiliza esta capacidad de generar superficies mínimas para generar caminos mínimos, para generar un problema de matemáticas. Aquí tenemos algunos profesores de matemáticas que podrían hablarnos de este problema, ¿no? El problema sería cómo conectar diferentes puntos aleatoriamente situados
conectados entre sí con el camino mínimo entre ellos. ¿Cómo resolver este problema, ¿no? El camino mínimo que conecte una serie de puntos. Bueno, pues esto, la maqueta de la solución jabonosa, los puntos sumergidos en una solución jabonosa después emergen con una placa, de manera que entre la placa y la solución jabonosa se forman esta especie de paredes verticales que por la tensión superficial tienen que necesariamente encontrar el camino mínimo, ¿no?, que conecte esos puntos. Es decir, esto no es para construir nada, esto es para explorar y resolver también un problema matemático. O sea, el experimento físico, el fenómeno físico, le ayuda a resolver un problema matemático, ¿no? Y aquí tenemos otros experimentos con acumulaciones de gránulos. Otro proceso físico de autogeneración de la forma. ¿Qué formas generan los gránulos apilados? Aquí tenemos, por ejemplo, una caja donde se ha hecho un agujero y entonces vemos qué forma va adoptando. Aquí sería el talud natural, al ir acumulándose estos gránulos y al ir vaciándose en la caja. Cuando se combinan hay varios agujeros, por ejemplo, pues ¿qué formas se generan? Con sustancias viscosas, con miel, por ejemplo, o con cola. ¿Qué formas se generan? Pues aquí, por ejemplo, con puntos, estirando desde puntos, conectando con puntos, con dos placas empapadas de un material viscoso, separándolas. Esta imagen no es ningún experimento de Fraiotto. Esta imagen es una imagen microscópica de un hueso, la estructura de un hueso, que tiene, como veis aquí, más huecos que material. El volumen que ocupan los huecos es mayor que el que ocupa el material y, sin embargo, un hueso, fijaos la resistencia que tiene. Esto nos recuerda lo que veíamos antes de Le Récollet, ¿no? El arte de la estructura, el arte de disponer los huecos. Bien, pues curiosamente, toda esta red de materia que aparece aquí, él va encontrando, o sea, va relacionando, ¿no?, estas formas mediante el contacto con personajes y profesores de otros ámbitos, el ámbito de la biología, os decía antes, pero también físicos, matemáticos, filósofos, ingenieros, por supuesto. El instituto suyo de estructuras ligeras fue en su día, hasta el año 91, cuando él se jubiló, desde el año 64 hasta el año 91, pues podríamos decir que una de las instituciones donde se desarrollaron proyectos de investigación más interdisciplinares, con ámbitos, campos y personas de ámbitos más diferentes, ¿no?, de la época, podríamos decir, donde se formaron diferentes generaciones de arquitectos, de ingenieros, que después han sido profesores en distintos, en otros sitios, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de experimentos, el pliegue. ¿Qué formas generan los pliegues? Pues es interesante ver la capacidad de sistematizar y de ordenar, de racionalizar esas posibilidades. Estamos cansados de ver pliegues por todas partes. O sea, son formas que estamos cansados de ver en nuestro entorno habitual. Sin embargo, él se lo plantea como un fenómeno físico de autogeneración de la forma y empieza a clasificar y a sistematizar. Por ejemplo, pliegues que se generan a lo largo de una línea, colgando, descorriendo una membrana, que es un trozo de tela, o pliegues que se generan colgando de un punto. ¿Cuál es la geometría que se genera cuando plegamos? O pliegues cuando tenemos un papel pegado a una tabla e insuflamos aire entre medio. Es decir, como veis, inventando donde uno menos espera inventar, que es en lo que vemos, lo que nos rodea todos los días, ¿no?
Bueno, aquí tenemos el famoso arco multiarticulado, que os comentaba antes. Estas dovelas, fíjate, ¿a quién se le ocurre dar una forma a estas dovelas con estas caras convexas, de manera que están conectadas entre sí por estos hilos y podemos modificar, podemos cambiar la inclinación de estas dos piezas, podemos con la mano modificar la directriz. La condición para que sea estable es que al final las caras de las dovelas no sobrepasen la tangente en este punto último, ¿no? En este o en este otro. Es decir, esa profundidad que tiene la dovela es la que nos permite, pues, generar diferentes directrices. El punto de conexión, aquí, en esta forma, si fuéramos conectando los puntos donde las caras están en contacto, pues tendríamos la directriz, la línea de este arco. Un arco estable a compresión. Mástiles inventados por Fray Otto. Mástiles esbeltos, es decir, el problema, ¿cómo conseguir? Es la forma de un pilar, aquí no hay ningún pilar a la vista, pero bueno, conocéis todos los pilares del edificio, ¿no? Estos pilares cruciformes, o los pilares de hormigón armado más habituales, de sección rectangular o de sección cuadrada. Fray Otto se pregunta, ¿es esa la geometría y el material más adecuado para conseguir la máxima respuesta resistente? ¿Podríamos conseguir pilares con menos material y mayor respuesta resistente? Y empieza a desarrollar diferentes posibilidades, ¿no? Como veis aquí, combinando elementos muy delgados, elementos comprimidos y elementos traccionados, cables traccionados. A la manera de la columna vertebral, ¿no? El hueso también es una referencia. Y aquí vemos, por ejemplo, uno de esos inventos, que es este mástil o brazo móvil articulado. Tenemos una barra flexible de acero aquí en el centro y una serie de vértebras de plexiglas que están rígidamente unidas a esta barra central. Entonces, toda esta serie de cables son las que, estirando desde abajo, le permiten modificar la forma de ese mástil o brazo articulado. Una celosía espacial de barras de nudos rígidos. Esto también es otro diseño de Fray Otto. Claro, aquí podéis pensar, él cuando su amigo Buckminster Fuller, que tuvo mucha relación con él en los años 60, los años 70, le enseña las fotografías al microscopio de los huesos, por ejemplo, pues, o de las diatomeas, los esqueletos de las diatomeas, él se sorprende de ver cómo se asemejan a estas estructuras que él había diseñado ya anteriormente, ¿no? Y Fuller se ríe diciendo, bueno, ¿es el hueso el que se ha copiado de ti o eres tú quien se ha copiado del hueso, ¿no? Bien, más tipos de estructuras. Fijaos que es un pozo riquísimo de formas, de materiales, una fuente de inspiración, como os decía antes, para muchos arquitectos, muchos ingenieros. Otro tipo de estructuras, estructuras arborescentes, estructuras ramificadas. Aquí tenéis, esto es la maqueta, tenemos de un punto colgando diferentes hilos que se van ramificando, se van bifurcando, con una serie de cargas en los extremos verticales. Invertimos esta maqueta y tenemos esta otra que es la de los hilos, pero en este caso ya comprimiéndonos, ¿no? Es decir, el principio de inversión. Si esto resiste bien a compresión, podría resistir también atracción, podría, invirtiéndolo, podría funcionar bien a compresión. Y aquí tenemos una estructura construida claramente inspirada en estas maquetas de Fray Otto. No es de Fray Otto. Y esto es algo frecuente en el caso de Fray Otto. Él ha sido el que ha generado las formas, otros han sido los que las han aplicado en sus obras. Aquí tenemos este vestíbulo principal del aeropuerto de Stuttgart, esta estructura ramificada,
de los arquitectos Gerkan, Mark, unos arquitectos alemanes, donde vemos aplicada estas formas de Freyot. Otro tipo de maquetas, de estructuras, las estructuras neumáticas, estructuras generadas por una membrana. Me imagino que todos habréis oído hablar de esas estructuras neumáticas, ¿no? Una membrana que genera o forma o cubre un espacio y se mantiene en el aire por la diferencia de presión de aire que hay entre el interior y el exterior, lo cual significa que tiene que ser estanca, esa membrana entre el interior y el exterior. Bien, pues él aquí también hace experimentos con membranas llenas de material, como veis, con distintas formas para las aristas, distintas geometrías. Y, por supuesto, las maquetas funiculares, las maquetas colgadas. Aquí tenéis, por ejemplo, una maqueta que él desarrolla, una maqueta tridimensional, no una maqueta contenida en un plano, sino desarrollada en el espacio, para explorar la forma más adecuada para el Panteón. El Panteón, que tiene una geometría muy clara, muy estricta, una semiesfera apoyada en un cilindro, no es, como aparece aquí, la directriz más adecuada para evitar tracciones. ¿Veis aquí? Como la directriz no es una semiesfera, ni tampoco un cilindro, pero están contenidos dentro de la sección del Panteón. Claro, al aumentar la sección, al incrementar el peso en esta parte inferior, que es donde aparecerían las tracciones, pues es como finalmente se resuelve. Pero aquí en esta maqueta están presentes las tracciones de estos de los anillos horizontales, ¿no? Los paralelos de la esfera, con estas separaciones. Y bueno, aquí tenemos uno de los esfuerzos para sistematizar todos estos experimentos, clasificados por las fuerzas generadoras. Él un poco, la búsqueda suya es la búsqueda de las formas en la naturaleza y en la técnica, y las fuerzas que las generan, ¿no? Es decir, la conexión entre forma y fuerza. Entonces aquí tenemos una clasificación en función de las fuerzas, tracciones, todas estas superficies mínimas, estas redes mínimas, estas burbujas, estos caminos mínimos que hemos visto antes, estas estructuras arborescentes o ramificadas, estas catenarias, estructuras comprimidas, hemos visto ya algunas de ellas, estos arcos multiarticulados, y estructuras flexionadas, los pliegues, estas líneas de flexión. Bien, y en contrapartida, la clasificación de estos mismos experimentos en función de las formas. La anterior clasificación era según las fuerzas aplicadas, aquí según las formas generadas. Elementos lineales, elementos superficiales, elementos espaciales y estructuras en el espacio y en el tiempo. Fijaos que aquí hay estructuras de las galaxias incluso, ¿no? El remolino de Taylor, en los estelas de remolinos que se forman en la naturaleza. Bien, esta es otra, digamos, de las características de la trayectoria de Freyot, la búsqueda de la relación entre forma, fuerza y masa. Estructuras ligeras significa mínima masa, máxima fuerza, pero también la conexión con la fuerza. Y esto él lo desarrolla en varios libros, hay 5 libros de una colección que se publica en su instituto, donde analiza y sistematiza tipos de tipos de formas, conexión entre forma, fuerza y masa. Bueno, aquí podríamos hablar de conceptos que él también desarrolla para analizar el grado de ligereza de las estructuras ligeras. Incluso sinopsis, donde vemos aquí cuadros
incluso de la evolución de la forma, desde las formas más primigenias de la creación. Él habla de las estructuras neumáticas como la de la célula, las formas más primigenias que después se van desarrollando, la naturaleza inanimada, la naturaleza viviente, en la técnica, en el arte. En fin, esto sería un tema, ¿no?, por desarrollar. Él plantea clasificaciones de estructuras, clasificaciones que nunca pueden ser completas, ¿no?, pero en las que él incorpora materiales como, por ejemplo, líquidos o gaseosos para generar estructuras comprimidas, la fuerza de atracción, la fuerza magnética, por ejemplo, la fuerza de repulsión, magnetismo, lo veis aquí. Y aquí otra sinopsis donde él intenta relacionar la fuerza. Veis aquí diferentes tipos de fuerzas, fuerzas de compresión o de tracción simples, fuerzas de compresión, de flexión, diferentes tipos de fuerzas, combinaciones, masas y formas. Formas unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Es todo un universo, ¿no?, que él intenta ordenar, sistematizar, incluyendo, como veis aquí, formas de la arquitectura tradicional, de la arquitectura vernácula. Veis aquí tiendas, cabañas. Aquí tenemos, bueno, pues 41 títulos que se publicaron en su instituto. Eso también fue otra característica, ¿no?, el intentar dejar por escrito toda esa sistematización y toda esa serie de experimentos que realizaba en el instituto. Entonces aquí tenemos títulos de todo tipo, ¿no?, redes mínimas, un proyecto que desarrolla para una ciudad en el Ártico, biología y construcción, cubiertas plegables, convertibles, redes en la naturaleza y en la técnica, estructuras neumáticas en la naturaleza y en la técnica, cáscaras de celosía. Esto es otro tipo de estructuras diferentes que él inventa y desarrolla, lo vamos a ver ahora después. Tiendas. Fijaos, algunos de ellos son consecuencia, publicación de tesis doctorales que él dirigió. Por ejemplo, son asentamientos no planificados, asentamientos, digamos, espontáneos, de muchas construcciones vernáculas, por ejemplo, arquitecturas tradicionales. ¿Qué formas adoptan? ¿Por qué esas formas? Bambús, con cañas, ¿no?, con bambús. ¿Qué estructuras desarrollan en Asia, por ejemplo, donde se utiliza con mucha más frecuencia que aquí en Europa este material, ¿no? Bien, y así podríamos ir viendo. Vamos a ver muy rápidamente, porque ya veo que la hora está a punto de cumplirse. No sé hasta qué hora tendremos tiempo, pero en fin. Sí. Bien, vamos a ver algunos de los tipos de estructuras. Las estructuras de redes de cables, estructuras traccionadas. Vamos a ver dos tipos, las de redes de cables y las de membranas. Aquí, hasta ahora hemos estado hablando de experimentos. Estaréis, como arquitectos, un poco decepcionados a lo mejor. Alguno estará inquieto diciendo, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la arquitectura al final, no? Bueno, vamos a ver. Algunas de estas tipologías, ¿no?, de superficies traccionadas, generadas por redes de cables. Aquí veis, por ejemplo, esta forma elemental, que es la de la silla de montar, ¿no?, la del paraboloide hiperbólico, esta sábana que os decía antes, ¿no?, con dos esquinas diagonalmente opuestas levantadas y otras dos bajadas. Esta es una forma básica, ¿no?, para una red de cables. Esta otra, la que se genera cuando elevamos en un punto del centro la red de cables, o esta otra que se genera cuando
formamos aristas cuyos extremos están elevados o bajados. Es decir, aristas que forman crestas o aristas que forman valles. Entonces, la superficie que se genera entre estas dos aristas es una superficie también de doble curvatura anticlástica que tiene esa capacidad de rigidizar, ¿no? una superficie muy delgada. Aquí tenemos otro tipo de estructuras que veremos después desarrollada por él, una estructura en arco. Es decir, tenemos aquí un arco que está comprimido por una red que está anclada en estos extremos, una red de cables. Y esto sería una red de cables que está soportando una membrana neumática. Bien, una forma elemental, un hallazgo de los experimentos de Fray Giotto es esta película de jabón en la que él, claro, ahí es un problema, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir en una película de jabón que está, digamos, desarrollada en unos bordes externos horizontales y que es horizontal, cómo podemos hacer que sea más rígida? Pues vamos a levantarla, vamos a bajarla, pero si la levantamos con un punzón en un punto intermedio de dentro, interior de la película, claro, ahí se concentran las tensiones y será muy fácil que puncemos, que rompamos esa película de jabón. Entonces él desarrolla un invento, ¿no?, que es muy sencillo, simplemente un hilo atado a los extremos, un hilo fino atado a los extremos que él coloca encima de la película de jabón. Ese hilo, que adquiere la forma que adquiera, es un hilo que está cerrado. Pinchamos dentro de la superficie que queda dentro del hilo, el hilo se adhiere a la película de jabón, pinchamos dentro de esa superficie y el hilo automáticamente, este es otro proceso físico de autogeneración de la forma, adquiere una forma muy concreta. ¿Qué forma adquiere el hilo? Cuando es uniformemente estirado en todo su perímetro por la película de jabón. Un círculo, ¿no? Bien, aquí tenemos el hilo ya estirado en círculo. Bien, si cogemos ahora cualquier punto de ese hilo y lo estiramos hacia abajo, conseguimos que la concentración de tensiones que antes teníamos en un punzón, repartirla a lo largo de todo ese hilo que está en conexión con la película jabonosa, con lo cual resolvemos el problema de introducir un mástil en el interior de una membrana traccionada como es una película de jabón. Y es lo que ocurre aquí. Este es el hilo que inicialmente era un círculo y que se ha estirado en este punto y que efectivamente ahí hay una gran tensión acumulada, pero se está repartiendo a lo largo de toda esta película. Y este es el invento que encontró Günther Behnisch, que fue el arquitecto que fue a buscar a Fray Giotto para proponer juntos el proyecto para el pabellón alemán de la Exposición Universal de Montreal del año 1967. Él vio esta maqueta de Fray Giotto. Esta maqueta ya no es de película de jabón, esta maqueta está hecha con malla, ¿no?, de tela. Pero aquí están aplicados estos lazos que tienen puntos estirados hacia abajo y otros puntos estirados hacia arriba. Es decir, tirando hacia arriba y hacia abajo conseguimos que se generen estas superficies de doble curvatura anticlásticas en la malla. Bueno, pues aquí empiezan la serie de maquetas con la cual se va a ir formando el famoso pabellón alemán de esta exposición de Montreal del año 1967. Aquí lo tenemos. Esto es una red de cables. Es decir, la película de jabón, ¿cómo se materializa? Pues al final se materializa con una serie de cables de borde, con unos mástiles comprimidos, con unos lazos que conectan la red de cables con el mástil. Tenemos la red de cables que está conectada a estos bordes, que son los lazos aquí, y estos
cables de borde que están anclados al suelo. Esto fue una obra que causó impacto en su día. Hay que imaginar el contexto, ¿no? Los años 60. No habían muchas estructuras traccionadas construidas entonces, menos con redes de cables. Y fue también importante para Alemania. Alemania quería transmitir una imagen nueva, una imagen diferente de la que el mundo tenía con el final de la Segunda Guerra Mundial, que era la de un país duro, ¿no? Un país con una arquitectura, la arquitectura de esa época pesada, dura. Aquí se quería transmitir la imagen de ligereza, de flexibilidad, de un país abierto al mundo, ¿no? Un país con un propósito de apertura, de contacto con todo el mundo. Y esto fue importante, este pabellón transmitía esa imagen. Esto nos recuerda construcciones vernáculas. Esto lo podríamos referir a uno de los arquetipos clásicos de la arquitectura. ¿Cuáles son los arquetipos de la arquitectura? Esto lo habéis visto en cantidad de asignaturas, ¿no? La cueva, el menhir, la cabaña, la tienda. Bueno, pues aquí tenemos la tienda, uno de los arquetipos más primitivos, ¿no? más primigenios de la arquitectura. Fraiotto habla de la arquitectura primitiva, ¿no? Como una de las lecciones, ¿no? para conseguir esas estructuras ligeras, estructuras naturales que él va buscando. Aquí tenemos otras maquetas, las maquetas para el cálculo de tensiones y deformaciones. Esto también es otro punto que hay que remarcar. Mucha gente, sobre todo de la parte de la ingeniería, han criticado un poco esta manera de trabajar con maquetas de Fraiotto, diciendo que, bueno, hoy en día ya los ordenadores son capaces de generar estas superficies mínimas, estas superficies que generaban las películas de jabón. Y hoy en día los ordenadores son capaces también de calcular muchas cosas que en su día, en los años 60, se tuvieron que calcular con maquetas hechas a escala. Sí que es verdad que también se utilizaron los primeros ordenadores para el cálculo de una parte de las estructuras en aquellos años 60. Pero aquí nos encontramos con una concepción de las maquetas que aquí en España no estamos muy habituados a manejar y a ver. En primer lugar, diferenciar dos tipos de maquetas. Unas maquetas que son las que exploran el fenómeno físico de generación de la forma, que no son maquetas para aplicarlas después directamente a un elemento construido. Y en segundo lugar, este otro tipo de maquetas, estas dos maquetas que vemos aquí, que sí que son maquetas construidas para calcular en la medida de lo posible y a una escala más reducida las posibles deformaciones y los posibles esfuerzos. Este tipo de son dos tipos de maquetas que requieren técnicas muy diferentes. Hay que decir que, por ejemplo, en la Universidad de Stuttgart había un departamento dedicado al estudio y construcción de maquetas para el cálculo de tensiones y deformaciones. Un departamento significa que habían desarrollado técnicas para, por ejemplo, construir microhormigón, hormigón que tuviera las características más similares posibles al hormigón real, pero a una escala reducida. Es verdad que desde el lado de la ingeniería se ha criticado que una estructura que puede funcionar a escala reducida, cuando se lleva a la gran escala, pues pueden ocurrir grandes sorpresas. Pero claro, esto se puede decir más de unas maquetas que son las de generación de la forma, pero no tanto, y sobre todo cuando vemos el grado de minuciosidad y podríamos decir también de concienciación, ¿no?, con el que se estudian y se desarrollan las maquetas en estos departamentos específicos, ¿no? Esto es inconcebible para nosotros, porque para nosotros la maqueta, ¿qué es? ¿Para qué se utilizan aquí normalmente en la escuela las maquetas?
para inventar, para generar alguna posibilidad formal o normalmente para vender una forma que ya se ha diseñado, ¿no? Para experimentar también, eso es verdad, ¿no? Es importante la maqueta para ver en el espacio cómo se ve, cómo se experimenta en 3 dimensiones, ¿no? Pero rara vez la maqueta tiene esa finalidad, digamos, de experimentar con materiales para generar posibilidades formales, ¿no? Y mucho menos todavía para calcular tensiones o deformaciones. Es una tradición que aquí en España es difícil de encontrar y que en Alemania está mucho más desarrollada. Bien, aquí tenemos detalles del pabellón alemán de la Expo de Montreal, esa red de cables que os decía, con esos lazos, otro tipo de elementos que desarrolla también, esto ya funcionando a flexión, los puntos inferiores, los puntos elevados. Dentro de la red de cables hay unas membranas que están sostenidas por la red de cables. No me voy a detener mucho tampoco porque no quiero extenderme demasiado aquí. Esta es una maqueta que está en el instituto, dentro de la tienda esa que hemos visto antes, una maqueta pequeña, a escala reducida, de lo que es el instituto en sí. Lo veis aquí, toda la estructura, un único mástil, un lazo y toda una red de cables, unos cables de borde y luego unos cables que anclan, que transmiten al suelo en un macizo de anclaje todos los esfuerzos de tracción. Aquí tenemos parte de ese anclaje, el interior de la estructura, detalles de la red de cables, de las conexiones. Y otra de las grandes estructuras que fueron en su día muy famosas, el Estadio Olímpico de Múnich del año 72. También inspirado en este tipo de formas y de estructuras, ¿no? Traccionadas con redes de cables. Bien, fijaos, el Estadio Olímpico, la estructura principal, está formado por un anillo interior traccionado, anclado en 2 puntos, aquí tenemos uno de esos anclajes, y una serie de mástiles que tienen unos cables que, en función de la tracción, están transmitiendo a otros macizos anclados en la parte exterior toda la red de cables que hay dentro. Aquí tenemos la maqueta del proyecto y aquí, digamos, el esquema de uno de esos módulos. Aquí tenemos el mástil elevado. Aquí tenemos un módulo con todos estos cables de borde, estos cables tirantes, este mástil flotante que está tirando, o sea, está en el aire por este cable que tira de él y conectado por estos 2 cables al anillo interior traccionado y estos cables exteriores que están anclados en el suelo. Aquí tenemos, por lo tanto, en este punto el anillo interior traccionado, este anillo que está anclado en estos 2 extremos y estos anclajes exteriores. Qué estructura más ligera, ¿verdad? Qué ligereza, se ve, se percibe en todas estas formas. Es verdad que el material con el que se cubrió esta red de cables, que fue un material plástico, metacrilato, que tenía que ser traslúcido porque las cámaras de televisión no podían filmar bien con un fuerte contraste de luz y sombra, ¿no?, que podía generar esta cubierta. ¿Qué cubierta más ligera? Pero fijaos que hay un secreto, que es estos macizos de anclaje. Estos macizos de anclaje son toneladas y toneladas de hormigón armado, que no están a la vista, no se ven, pero están, porque sin ellos la estructura no sería estable. La estructura necesita, el sistema en su conjunto, necesita de grandes masas de material, grandes masas de hormigón, están enterrados, no se ven, parecen que es muy ligera, pero esa ligereza no es tal, realmente no es tal. Hay todavía grandes masas de hormigón ahí metidas. Esta no era la estructura que Fray Otto soñó para el Estadio Olímpico de Múnich.
imaginaba una estructura mucho menos pesada. Fijaos que los nudos, veis aquí el interior es verdad que son formas, estos módulos, de nuevo son superficies de doble curvatura anticlásticas. Anticlásticas, ¿por qué? Porque tenemos unas curvas, estas que tienen su centro en este lado y estas otras que tienen su centro en el otro lado de la superficie. Es decir, tirando unas hacia arriba y las otras hacia abajo, hacen que la posición de un determinado punto se fije, que es lo que necesita una estructura traccionada de membrana o de red de cables. Los nudos se diseñaron con piezas de acero colado. Esto no se hacía desde los principios del hierro, ¿no? El hierro colado. Hubo que diseñar y definir estos nudos. Aquí intervinieron también ingenierías importantes, Fritz Leonhardt, Georg Schleich. Y, bueno, la red de cables, tenemos aquí el detalle con las piezas de metacrilato que se construyeron. Aquí están los mástiles flotantes que veíamos antes. Este es el tipo de estructuras que Frey Otto había soñado, ¿no? para esta cubierta para el Estadio Olímpico de Múnich. La estructura que sí que se aplicó en la pajarera del Zoo de Múnich en el año 79, en la que intervino la ingeniería de Ted Happold, un ingeniero también muy vinculado a Frey Otto, y con el que trabajaron juntos y desarrollaron también estructuras interesantes. Fijaos el tipo de conexión entre la red, una red, esta es más tupida porque es una pajarera, y las conexiones con los mástiles. Aquí no hay elementos tan pesados, son mucho más ligeros, mucho más próximos a los que Frey Otto había imaginado. Bien, pues estas redes de cables él va explorando combinaciones de tipos de bordes, bordes que son pues el propio terreno, bordes que son elementos rígidos, elementos flexionados, elementos traccionados, elementos comprimidos en este caso, y combinando entre ellos. Simplemente veis aquí que es una combinación. Este flexionado con este flexionado pues generaría este flexionado y este traccionado pues este otro. Este comprimido y este comprimido pues tendría este otro, ¿no? Y así, este comprimido y este flexionado pues este otro, ¿no? Y así encontramos pues toda una serie de variaciones, adiciones, combinaciones que él mismo va explorando y que veremos aplicadas también en sus estructuras. Ahora, siguiendo dentro de las estructuras traccionadas, vamos a ver ejemplos de membranas sencillas, de telas. Él contacta con el más importante fabricante de tiendas de campaña, es decir, de estructuras de tela en Alemania en aquella época, que es Strohmeyer, en los años 50. Con él trabaja para desarrollar incluso algunas de sus estructuras para su tesis doctoral que presenta en el año 53 sobre cubiertas colgantes, desarrolladas con membranas de tela. Las membranas de tela, bueno, pues todo el mundo pensaba que eran para tiendas de campaña y ya está. Pues resulta que empiezan a generarse también estructuras con vocación de ser más duraderas, con distintas formas. Veis aquí distintos mástiles. Aquí están estas en conexión con los experimentos de las películas de Jabón. Aquí tenemos estas superficies mínimas, onduladas, con aristas paralelas, crestas y valles y distintas combinaciones, distintas variaciones sobre el tema, distintas formas que cubren una luz amplia. Esto se construyó, ¿no? Aquí una superficie ondulada, pero alrededor de un centro, ¿no? Con aristas radiales. ¿Veis? Aquí esta es una de las estructuras que se construyeron. Una exposición de jardinería y horticultura en Hamburgo en los años 60. Son estructuras de pabellones efímeros, inicialmente, claro, había que ir experimentando, construidas con Strohmeyer, pero fijaos, aquí tenemos una estructura, esta no es de Frey Otto, esta es de otros ingenieros y arquitectos, el aeropuerto de Denver, de los años 90, construida siguiendo esa misma forma de
superficie ondulada traccionada, ¿no? con aristas en forma de cresta y en forma de valle. Otra superficie mínima ondulada radial, generada con una película de jabón, que vemos aplicada a otra estructura que todavía hoy en día está en pie y que se construyó en los años 50, a finales de los 50. Este año cumplirá ya 60 años, que es la cubierta para una pista de baile en Colonia. Fijaos qué forma más ligera, qué geometría más regular también, ¿no? Simplemente es una membrana, una serie de cables y unos mástiles. Estos mástiles diseñados por él también. Esta es la planta, dos secciones, las aristas que forman las crestas, las aristas que forman los valles, variaciones, adiciones y combinaciones de membranas y redes soportadas por arcos, un arco comprimido y una membrana traccionada apoyada en él. Pues esta fue la puerta de entrada, del arco de entrada a la Exposición Federal de Jardinería en Colonia del año 57. Exposiciones de jardinería, estructuras efímeras. Aquí intervino también Fritz Leonhardt. Esta fue una de las ocasiones con las que Fray Otto contacta con el que fue en su día, ya en los años 60, rector de la Universidad de Stuttgart y le llamó para trabajar allí, fundar su instituto. Él tenía que calcular este arco comprimido por esta membrana. Y estas formas de los experimentos de jabón pues, están necesariamente vinculadas a este tipo de estructura. Esta es otra imagen de la época, de esta membrana traccionada, apoyada en este arco comprimido metálico. Diferentes tipos de soportes para elevar puntos en membranas, interiores, exteriores, flotantes, soportes indirectos. Otra estructura, una cubierta del andén de un ferrocarril en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, construido en los años ya del siglo XXI, de este arquitecto y de este ingeniero, que está claramente inspirada en estas formas, en estas estructuras de Fray Otto. Una forma que además propicia el desagüe de la cubierta, con unos nudos específicamente diseñados. Las formas antifuniculares también han sido exploradas por Fray Otto. Os decía antes, os comentaba las maquetas de telas colgadas. Bueno, pues esta maqueta de Gaudí para la iglesia de la Colonia Güell se reconstruyó en los años 80 en el instituto que dirigió Fray Otto. Y ahora está expuesta, si no recuerdo mal, en Barcelona, pero es la que se reconstruyó en el instituto de Fray Otto. Bueno, estos son algunos talleres que hemos hecho alguna vez en clase y algunos de los talleres que ha organizado Fernando y Camila con telas empapadas en escayola, es decir, con peso, dejadas secar y invertidas, ¿no? Para generar formas muy diferentes. Estas geometrías ya son distintas. Estas son geometrías de formas que han de trabajar solo a compresión. No debe haber ninguna tracción, ¿no? De la misma manera que solo habían tracciones cuando estaba colgada. Por lo tanto, estos no son paraboloides hiperbólicos, sino que son formas catenarias, ¿no? Formas funiculares. Y aquí, pues, diferentes formas obtenidas según esos experimentos, ¿no? De maquetas colgadas. Bueno, y aquí tenemos a Fray Otto, en sus años mozos, como profesor en los años 50 en una universidad de Estados Unidos, con una membrana de goma colgada por 6 puntos con una carga uniforme. Estos son clavos aplicados en distintos puntos. Otra forma, otra red colgada, esto es otro experimento en estas universidades americanas, a principios de los 60. Todavía no había fundado su instituto en Stuttgart. Una red colgada rigidizada con resinas de poliéster que cuando se secan se invierten y forman, como veis aquí, una cáscara de celosía. ¿Qué es una cáscara de celosía? Pues ya lo veis aquí. De la misma manera que se forma aquí
esta estructura. Todo esto de momento son redes catenarias. Estos son una cadena bidimensional. No es una cadena unidireccional, sino una cadena bidimensional, una red de cadenas, ¿no? Entonces, se cuelgan del perímetro que vemos aquí, de manera que se acercan o se alejan, como se ha hecho aquí, estos puntos, para que al final se genere una superficie continua, una superficie que sea continua, ¿no? Una superficie de doble curvatura sinclástica. Sinclástica significa que está recorrida a cada punto por dos familias de curvas, de manera que el centro está en el mismo lado de la superficie. Bien, pues todo esto genera un nuevo tipo de estructura. Fra Giotto idea una estructura que es la cáscara de celosía, que tiene la forma antifunicular de las redes colgadas que hemos visto antes, pero que está construida con una retícula de listones de madera. Una retícula que empieza siendo plana en el suelo. Aquí está la retícula, un detalle de la retícula, que tiene en los cruces unos tornillos, que tienen unas tuercas para ser fijados, pero que están todavía aflojados, de manera que esos cruces pueden girar libremente. Entonces, esa retícula plana, perfectamente cuadrada, de listones de madera que está en el suelo, empieza a elevarse en determinados puntos para alcanzar la forma que se ha encontrado anteriormente con la red colgada. La retícula, al ser elevada por puntos centrales, empieza a deformarse. Es decir, los puntos, como tienen libertad de giro, pues veis que aquí, por ejemplo, estos puntos han girado más que estos otros, y estos cuadrados iniciales se convierten en rombos en estas zonas. De tal manera que al final obtenemos esto. Es decir, cuando se ha llegado a la forma de la antifunicular de la red colgada, se fijan estas articulaciones, los tornillos que estaban sueltos, en estos puntos. Si la cáscara de celosía está todo el perímetro de ella conectado al suelo, también se fija esta conexión y al final tenemos una cáscara de celosía. Es decir, una estructura que, si solo tuviera cargas gravitatorias, no tendría ninguna tracción, porque es una forma antifunicular de una red colgada. Pero además tiene la ventaja de que puede ser cubierta con una membrana translúcida y, estando cubierta para la lluvia, permite la entrada de luz, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una estructura laminar de hormigón armado o de cerámica armada, como las de Torroja o Eladio Dieste. Es decir, esta estructura es más ligera y más luminosa. Aquí tenemos una de las primeras cáscaras de celosía. Estos son inventos de Fra Giotto de principios de los 60, construidas, como veis aquí, aquí está en el suelo la retícula cuadrada de listones de madera. Aquí va elevándose hasta que al final llega a adoptar esta forma. Esto lo podemos conectar también con las arquitecturas vernáculas tradicionales. La yurta es un tipo de construcción de unos determinados grupos de nómadas que tienen esta estructura, que también es plegable, reticular. En un determinado momento se pliega, se lleva al sitio, se despliega, luego se despliegan estas listones y se cubre con esta tela. Es decir, elementos lineales que con un elemento de sábana, de superficie, da cuerpo, ¿no? Otras estructuras vernáculas que también nos recuerdan. Es decir, cómo construir con líneas una cubierta, ¿no? Una cubierta que ha de ser bidimensional.
Aquí tenemos otro ejemplo de estructura colgada. Esta está construida, invertida, y está construida con aceros de armadura, ¿no? Aceros para armadura de hormigón. Aquí las uniones se fijan y es donde se obtiene la forma. Esta es una maqueta, ¿no?, de esta misma cáscara de celosía. Distintas profundidades, evolución de la malla cuadrangular plana cuando va aumentando la flecha y cuando tenemos todo el borde en conexión con el suelo. O están desconectados y los apoyos son puntuales, o bien los apoyos son continuos en la periferia. Y aquí tenemos uno de los grandes ejemplos de estas cáscaras de celosía, el pabellón que se construyó para la Exposición Federal de Jardinería en Mannheim del año 75. ¿En qué historia de la arquitectura aparece esta obra? ¿Habéis visto esta obra alguna vez en algún sitio? Es la gran desconocida, ¿verdad? Bueno, pues es la mayor cáscara de celosía construida con listones de madera que llega a cubrir una luz de más de 60 metros en uno de los puntos. Construida con, aquí tenemos la planta, es decir, un pabellón también por una exposición federal, con determinadas entradas, construida con la colaboración de la ingeniería Happel, que os decía antes, con una red colgada, una maqueta de catenaria, una red catenaria colgada, muy minuciosamente estudiada, estamos hablando de los años 70. Aquí tenemos las retículas, que es doble, de listones de madera, plana, que se va elevando con puntales, se va elevando, estos son puntales, fijaos, aquí es donde están estos 60 metros de luz, y que se cubre después con esta membrana, ¿no? Una membrana plástica que permite la entrada de luz dentro. Fijaos qué formas. Estas formas que podríamos llamar orgánicas, que se alejan de las formas ortogonales, las formas habituales a las que estamos acostumbrados, no son formas arbitrarias, esto es importante subrayarlo, no son formas caprichosas, son formas obtenidas por maquetas de redes colgadas, son formas antifuniculares, son formas que tienen una racionalidad. Aquí tenemos la parte de bóveda de mayor luz, esta es otra bóveda más pequeña. Fijaos cómo se generan diferentes tipos de superficies, unas sinclásticas, otras anticlásticas. La verdad es que hay sitios donde realmente es problemático, ¿no?, la resolución. Bordes rígidos. Es verdad que también había que reforzar exteriormente, rigidizar la bóveda con una malla cuadrada de cables de 4,5 metros, dispuesta en diagonal, que vemos aquí. Y luego, pues bueno, hay toda una serie de sistematizaciones, experimentos, búsqueda de formas con este tipo de redes catenarias colgadas. Yo mismo he intentado construir una bóveda de celosía con cañas, con mis hijos, ¿no?, en verano. Entonces aquí tenemos, con cañas y con hilo, pues bueno, fuimos construyendo esta bóveda de celosía. Aquí íbamos tensando para que se generaran esos giros en las aristas y estos rombos, ¿no?, en los puntos de apoyo. Bueno, aquí tenemos otras derivaciones ya con otros ingenieros, otros arquitectos. El propio Shigeru Ban ha utilizado este tipo de cáscaras de celosía, por ejemplo, en el pabellón japonés de la Exposición Universal de Hannover. Y el propio Farayotto, bueno, pues después, utilizando maquetas colgadas, rigidizadas e invertidas, pues ha ido generando otras formas. Por ejemplo, para el polémico, aquí en España no ha tenido tanto eco esta polémica, pero en Alemania sí, ¿no?, la polémica proyecto para la estación central de Stuttgart, en la que Farayotto también intervino con estas maquetas, el famoso lazo, en este caso para generar una bóveda comprimida. Bien, y termino aquí, porque creo que me he extendido demasiado, pero realmente es como habéis visto, un arquitecto, un personaje que da mucho que hablar. Y aunque no lo digan oficialmente, ¿no?, las historiografías de la arquitectura moderna,
la realidad está ahí, ¿no? Ha sido una referencia y una fuente de inspiración para muchos arquitectos e ingenieros del siglo XX. Gracias.